pero pues gracias a Dios que sí estamos pues, la mayoría aquí y pues ya sabemos que todavía faltan algunos hermanos por llegar también. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Le paso. Buenas tardes, hermanos. Si gustan acompañarme en Salmo 133. Salmo 133 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues bueno, hermanos, vamos a orar para iniciar nuestra reunión. Se ponen de pie, de favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por lo bueno que eres, Señor. Gracias por este día, Señor, que nos permitiste despertar, Señor. Gracias porque tenemos salud, Señor. Tenemos trabajo, Señor. Gracias porque tú provees siempre nuestras necesidades, Señor. Y gracias porque pusiste en el corazón de mis hermanos de estar aquí, Señor, reunidos, Señor, para venir a escuchar tu palabra, Señor, para venir a adorarte, Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo, Señor, este tiempo de alabanza y este tiempo de tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué gusto verlos. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y dispongamos nuestro corazón para alabar a nuestro Dios. Su palabra dice en el Salmo 105: porque bueno es el Señor y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Y Colosenses dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así es que entremos hoy agradecidos con el Señor por lo bueno que ha sido, porque su amor es para siempre. Amén. ¿Están listos para cantar alegres y juntos al Señor? Vamos a hacerlo. Damos las gracias. Gracias a Dios, Señor y Rey. Tu amor es para siempre, porque bueno y soberano es. Su amor es para siempre. Canta, canta. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre, por la vida que Él restauró. Su amor es para
Su amor es para siempre, su amor es para siempre. Que se escuche fuerte nuestras voces. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres bien, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre su amor. Amén. Démosle gloria a nuestro Dios y gracias porque su amor es para siempre. Te bendecimos, Señor. Hemos sido llamados a caminar en tu verdad, Señor. Como aquel verbo que se hizo hombre, el que caminó aquí. Queremos nosotros también andar en esa verdad, ser luz en esta tierra, en medio de tantas tinieblas, porque el verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Jesucristo nuestro Salvador. Él es principio y el final, y lo que ha sido creado solo es por Él. Cantamos y para Él, la vida solo está en Él. Él es la luz que venció toda oscuridad. Todos verán que el verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria.
su gloria, la gloria que corresponde al unigénito. Y cantamos, el Verbo se hizo, que el Verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria. El Verbo, que el Verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria. Luz que resplandece de su plenitud, tomamos todo, vemos su gloria, su mano a mi favor, su mano a mi favor. Luz que resplandece de su plenitud, tomamos todos, vemos su gloria, su mano a mi favor, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Caminamos en gracia sobre gracia. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos a ti. Y como estábamos orando, Señor, queremos andar en la luz. Su palabra dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos aquí en comunión también unos con otros, y así también demostramos que somos luz. Así es que en esta tarde seamos esa luz que Cristo nos dijo que fuéramos, y cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. De nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Cantamos tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Cantamos, nadie
muestra tus caminos y andaremos en tu luz. Tú eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu bendecimos, Señor. En esta tarde el único motivo, Señor, de toda nuestra adoración es Jesús. Y hoy queremos adorarle, hoy queremos bendecir su santo nombre. Ese nombre en quien podemos ser salvos. Fuera de él no hay salvación. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ese pan era su carne que entregó para que el mundo viviera. Glorificamos a nuestro Dios. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Cantamos: Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Cordero bendito, Cordero bendito, Emmanuel. Del pecado rescata, del pecado rescata. Ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo.
pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, Jesús el Mesías, sobre todo es. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Solo es por su sangre preciosa que podemos ser libres, perdonados de toda nuestra maldad. Te bendecimos a ti, Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor de esta tierra. Justicia para mí y para mi favor. Jesús, tu sangre, una vez más tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, sé para mi favor. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón. Un camino nos abrió, me acerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de
Solo de Jesús, solo. ¿Qué te da otro corazón? ¿Y qué te da? Y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo. Solo de Jesús, solo de Jesús, solo de Jesús. La sangre. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Solo es en su cruz, en esa gracia que Él nos ha dado. Te bendecimos a ti, Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Gloria a nuestro Dios por el sacrificio de Jesús. Solo en Él tenemos redención de todos nuestros pecados. Y en esta tarde quiero invitarles a que todos juntos cantemos acerca de esta nuestra esperanza. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, pero creemos y confesamos que Jesús resucitó. Alabado sea nuestro Dios. La luna entristeció. La luna entristeció. El sol se apagó. Cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó y la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es.
el Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él, por siempre exaltado es, por siempre a Él es digno, vivo está, vivo está. Vivo está. Ahora todos juntos cantemos, aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos. El Cordero ya venció, el Cordero ya venció. El Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos. El Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Por siempre a Él, por siempre exaltado es, por siempre a Él, vivo está, vivo está. Por siempre a Él. Por siempre a Él es digno, vivo está, vivo está. El vivo está. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Y ahorita estábamos cantando El Cordero ya venció. Y yo sé que la letra lleva a otra parte, pero quiero que escuchen esto que dijo Agustín de Hipona. Dijo: Cristo recibió la muerte como un cordero, pero la devoró como un león. Yo no sé si a ustedes les alegre eso, pero realmente, y si le va a dar gloria a Dios, denle toda la gloria a Dios. Porque aunque murió como un cordero, Él vendrá como un león, como el Rey. Podemos cantar
Aún más fuerte cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El rey resucitó. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El rey resucitó. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El rey resucitó. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El rey resucitó. Vamos, cántelo. Cantamos aleluya. Cántelo con todo el corazón. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Una vez más. El rey resucitó. Una vez más cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Que se oiga una explosión de adoración. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El rey resucitó. Por siempre a él. Levante sus manos y vamos a darle gloria. Vamos a darle gloria y honra. Sigo. Una vez más, por siempre. ¿Por qué no le damos el mejor aplauso que podamos darle en esta tarde? ¡Aleluya! Jesús está vivo. Él venció a la muerte. ¡Aleluya! Gracias. Gracias, Jesús. Por medio de su muerte nosotros tenemos vida. Amén. Y qué alegría es poder estar aquí y verlos a todos. Vamos tomando nuestros lugares. Adelante, Betty, Cari, por favor. Una de las dos Caris. Nuevamente, hermanos, bienvenidos los que se incorporaron después de que iniciamos la reunión. Sean nuevamente todos bienvenidos y qué bueno que están aquí. Qué bueno verles a todos. Muchas veces no nos vemos, ¿verdad? Porque la mayoría venimos en la mañana y otros en la tarde, pero pues reuniones como esta son muy bendecidas porque tenemos la casa llena y estamos tanto los de la mañana como los de la tarde reunidos aquí para alabar a Dios. Y qué bonitos momentos, ¿no? Ahorita que se escucha la alabanza y todos participamos, es algo muy emotivo, que llena de emoción. Vamos a pasar por nuestras ofrendas. Antes de eso, vamos a leer Proverbios 3, del 5 al 12. Si gustan acompañarme. Proverbios 3, del 5 al 12. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, y no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pues vamos a orar por nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has permitido estar aquí, Señor. Por este tiempo, Señor, de venir a cantarte, Señor. De que pudimos venir a cantar, a alabarte, Señor. A recordar todo lo que hiciste por nosotros, Padre. En esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, Señor, por nuestros negocios, por todo lo que cada uno de mis hermanos se dediquen, Señor, y sea su fuente de ingresos, Señor. Gracias porque tú suples y tú provees nuestras necesidades, Señor. No nos dejas sin nada, Señor. Tú nos das lo necesario, Señor. Tú sabes lo que necesitamos. Por eso que te traemos a ti esta ofrenda, Señor, en agradecimiento de todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Y bueno, pues así damos paso a nuestra lectura de esta semana. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. Me da un gusto, pues, conocerles, porque algunos sí los conocía, algunos no. Y pues qué bueno que nos conozcamos en esta reunión, ¿no? Los que pues no nos ubicábamos algunos, y pues un gusto conocerles a todos. Y pues acompáñenme al Salmo 98, por favor. ¿Ya? Me acompañan, dice: alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado a su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. Ha visto de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los testimonios de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Cantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y sus plenitud, el mundo de los que en él habitan. Los ríos abaten las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y pues damos paso a la lectura, a la palabra. Buenas tardes, vamos a permitir que los niños puedan salir a su enseñanza, y sirve que Mario, que está parado ahí, pueda tomar su lugar. Sonría al que está ahí a su lado. Y qué bueno que casi todos estamos, todavía faltaron algunos, pero es un gusto estar aquí. Y vamos a hacer una oración para comenzar nuestro tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Tú eres extraordinario.
Estamos agradecidos contigo, Señor, por todas tus bendiciones, por lo que has hecho en nosotros, Señor. Nos has salvado, nos has rescatado, Señor, de la vana manera en la que vivíamos, Señor. Y ahora cada día, Señor, estamos anhelando conocerte, obedecerte, amarte, Señor, con todas nuestras fuerzas. Y gracias porque nos permites estar juntos, Señor, en un solo sentir, Señor, aunque algunos, oh Dios, por alguna situación no están aquí, Señor, pero estamos muy agradecidos, Señor, contigo, porque nos permites estar aquí, Señor. Pido, oh Dios, la ayuda, oh Dios, del Espíritu Santo para que pueda, oh Dios, expresar tu palabra, Señor, tal y como está en tu corazón, Señor. Te honramos, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a leerlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y si la mayoría recuerda, la semana pasada, en la enseñanza que tuvimos, hablamos un poco acerca de Juan el Bautista y algunas de las cosas que él hizo. Y esta enseñanza la voy a dividir básicamente en dos partes. Primero voy a hablar de Juan el Bautista como precursor de Jesús y enseguida me voy a pasar a hablar exclusivamente de Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que Juan el Bautista en realidad fue un hombre de Dios y un enviado de Dios? ¿Sí? Todos sabemos eso. ¿Por qué consideramos a Juan el Bautista como un enviado de Dios, como un hombre de Dios? ¿Por qué? ¿Solo porque lo menciona la Biblia? Bueno, a Judas, si ese es el criterio, Judas también se menciona, pero él no fue un hombre de Dios. ¿Por qué consideramos que Juan el Bautista era un hombre de Dios? Porque anunciaba que ¿qué? Que Jesús era Dios, pero Juan el Bautista, no Juan el apóstol, que era el Mesías. Ok. Él sin duda vino con una misión y entendió su misión. Juan el Bautista entendió su misión de una manera clara. Y ahorita vamos a ir en el mismo pasaje, vamos a ver algunos aspectos de Juan el Bautista dentro de esa misión que fue encomendado por Dios, fue enviado por Dios. Pero
yo quiero que entendamos lo siguiente, porque Juan el Bautista fue sin duda un enviado de Dios, aunque nunca hizo una sola señal. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 41. ¿Lo tienen? Juan capítulo 10, versículo 41. Dice así: y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. O sea, la gente estaba diciendo, Juan a la verdad ninguna señal, y en realidad esa palabra señal la entendemos o la podemos entender como milagro. Juan no hizo ningún milagro. Juan nunca impuso las manos sobre los enfermos y los enfermos nunca sanaban. O sea, no dice la Biblia que alguna vez haya orado por algún enfermo, pero lo que sí es cierto es de que no hizo ningún milagro. No convirtió el agua en vino, no echó fuera demonios, no hizo absolutamente nada de sobrenatural, por llamarlo así. Y esto primeramente nosotros tenemos que entender, hermanos, a veces nos dejamos impresionar por los milagros. Y algunos de nosotros, incluso como nos dejamos impresionar muchas veces por los milagros, a veces decimos, ese hombre, esa mujer es un hombre o una mujer enviado por Dios, porque suceden cosas sobrenaturales cuando Él está hablando, cuando Él está ministrando. Sin embargo, hermanos, por lo que dice la Escritura, Juan fue un verdadero enviado por Dios porque cumplió su misión. Y su misión ahorita la vamos a ver precisamente en este pasaje. Juan fue enviado para preparar el camino del Señor, para allanar los caminos, las sendas que estaban torcidas. Dios envía a Juan el Bautista antes de que venga Jesús. Es como cuando, yo no sé cuántos de aquí, bueno, me acuerdo de Humberto, él sí siembra, pero algunos de nosotros, la mayoría ya a lo mejor no nos tocó sembrar. Pero ¿cuántos de ustedes saben que para poder sembrar primero hay que preparar el camino? Hay que preparar la tierra, ¿verdad, Humberto? Hay que darle primero un barbecho, ¿verdad? Y de tal manera que la humedad tiene que ir saliendo y tiene que ir. Precisamente esa era la labor de Juan el Bautista, empezar a preparar el camino para que Jesús viniera y pudiera realmente hacer lo que Dios también le envió a Jesús a hacer. Pero hermanos, nos debe quedar claro, nosotros no podemos catalogar que alguien, un hombre o una mujer es de Dios porque hace milagros, no. De hecho, Jesús mismo se expresó de Juan el Bautista como alguien o como el profeta mayor de todos los tiempos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas capítulo 7, versículo 28. Estas son palabras de Jesús y vean cómo Jesús se expresa con respecto a Juan el Bautista. Dice, les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, Jesús mismo estaba diciendo, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Nunca hizo una señal, nunca hizo un milagro. Pero Jesús dijo, ese es un verdadero profeta. Y ese es el mayor de los profetas. Y es algo de nosotros que tenemos que aprender de la vida de Juan. Porque Juan el Bautista no buscó llamar la atención. No buscó ser él el centro de la atención. Él sabía perfectamente cuál era su labor, cuál era el encargo de parte de Dios, porque notemos lo siguiente, regresemos ahí a Juan capítulo 1 y vamos a 4 diferentes versículos de
texto que hoy estamos considerando, vea el versículo 15. Dice, Juan dio testimonio de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y pareciera como que algo difícil de entender. ¿Cómo es de que está diciendo Juan, el que viene después de mí es antes de mí? ¿Usted entiende esa expresión? Como que es una expresión un poco rara. Pero Juan estaba diciendo, yo no soy la atención, es él la atención. Versículo 20 dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, yo no soy el importante, es el que viene atrás de mí. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y desglosemos un poquito la idea de lo que ahorita acaba de expresar esos versículos, porque Juan el Bautista era el encargado de testificar de Jesús. Veamos una vez más el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Hermanos, no se trataba de que nada más se diera a conocer el ministerio de Juan el Bautista, ni que los reflectores estuvieran sobre él. Los ministros de la palabra de Dios debíamos aprender de la humildad de Juan el Bautista. Porque Juan sabía que Jesús era el que tenía y tiene la preeminencia. Es el importante. Y en esta reunión, hermanos, en el caso de nosotros, hemos sido convocados porque el centro de la atención es Jesús. No el pastor, no la música, no absolutamente otra cosa, sino el centro de la atención de hoy, de nuestra reunión, ¿quién es? Jesús. Jesús. Y algunos estudiosos en realidad dicen que para referirse a Juan, que es conocido como Juan el Bautista, es mejor expresarse a él como Juan el testigo, como aquel que dio testimonio de la luz, como aquel que dio testimonio de la verdad. Pero avancemos un poquito, versículo 20. Porque dice que Juan el Bautista confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y eso nos habla, ¿sabe de qué? A Juan el Bautista no le interesaban los títulos, no le interesaba el reconocimiento. Vea el versículo 21, dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué fue lo que dijo Juan? No soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no lo soy. Pero vea el versículo 22. Le dijeron pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo siguiente. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy solamente una voz. Y he escuchado a algunos predicadores que en realidad esta expresión que usó Juan el Bautista diciendo yo soy la voz de uno que clama en el desierto, he escuchado a algunos predicadores que dicen él en realidad era un eco de Dios aquí en la tierra. Y yo creo que sí, un eco de Dios aquí en la tierra. Juan el Bautista sabía, sobre mí no está la atención, está sobre aquel que viene después de mí. Él solamente era un vocero. Su labor era preparar el camino del Señor. ¿Y cómo iba a preparar ese camino? Siendo un vocero. Él era el mensajero, pero no era el mensaje. No sé si entendemos. Él era el mensajero, pero él no era el mensaje. Y Juan el Bautista se encargó de cumplir fielmente esa misión de ser vocero a través de dar un mensaje. Y en este caso un mensaje de parte de Dios. Un mensaje que no solamente en esos días no era popular, sino aún en nuestros días ese mensaje no es popular. ¿Y saben cuál es el mensaje que Juan el Bautista comenzó a predicar y estuvo predicando a lo largo de su ministerio? Era un mensaje
de arrepentimiento. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? Dígalo más fuerte. De arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Y qué hacían? Confesando sus pecados. Su mensaje de arrepentimiento estaba dando resultados. ¿Por qué? Porque la gente, al escuchar el mensaje de Juan el Bautista, que llamaba a la gente a volverse a Dios, a arrepentirse de sus malas obras, la gente no solamente lo escuchaba, la gente se bautizaba, y cuando la gente se bautizaba, ellos empezaban a confesar sus pecados. Pero yo no sé si usted notó algo en este versículo 5, porque dice: y salían a él toda la provincia de Judea. ¿Eran pocos los que escuchaban ese mensaje? No. Pero no solamente toda la provincia de Judea, sino dice, y todos los de Jerusalén. ¿Cuántos eran? Una multitud. Y estaban escuchando el mensaje de Juan el Bautista. Y como les decía yo, ese mensaje no es popular. Porque incluso, hermanos, aún entre la iglesia, no es un mensaje popular. Es en nuestros días, es: ven a Cristo, acércate a Cristo porque Él te quiere ver exitoso. Acércate a Cristo porque Él te quiere sanar. Acércate a Cristo porque Él quiere solucionar tus problemas. Pero ese en realidad no es el evangelio. ¿Por qué? Es un beneficio del evangelio, pero no es en sí el evangelio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, cuando usted y yo realmente nos ha sido predicado el evangelio, vamos a ser confrontados con nuestra condición espiritual. Vamos a ser confrontados con nuestros pecados. Pero mucha gente escuchaba ese mensaje y se arrepentía. Y vuelvo a repetir, todos los predicadores debíamos aprender de la predicación de Juan el Bautista. No les predicaba 5 pasos para ser prósperos. No les predicaba 7 pautas para ser exitosos. Era un mensaje de volverse a Dios. Era un mensaje de arrepentimiento por sus pecados. Y Juan el Bautista entendía que su mensaje se centraba en aquel que era superior a él y que ni siquiera era digno de desatar la correa de su calzado. Regresemos ahí en Juan capítulo 1, pero en el versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Por qué Juan usa esta expresión? Juan el Bautista, ¿por qué usa esta expresión? Esa expresión de desatar la correa del calzado era una labor que los esclavos y los siervos más bajos, de autoridad más baja, o mejor dicho, sin autoridad en una casa, eran los encargados de aquellos que venían a visitar en una casa. Ellos tenían que limpiarles el calzado. Y Juan dice: yo ni siquiera soy digno de hacer eso. Ni siquiera. Eso establece una enorme diferencia, hermanos, entre, ¿saben qué? Entre el Señor y el esclavo. Y Juan el Bautista sabía perfectamente que él era el siervo y que había un Señor, en este caso Jesús. Con esta expresión, Juan el Bautista reconocía quién era su amo, quién era su Señor. Y vuelvo a repetir, los predicadores mucho tenemos que aprender de Juan el Bautista. No porque
Lo seguía mucha gente porque, como ya vimos en el texto de Marcos, lo seguía, salía la gente de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén lo seguían. Y a pesar de que tenía ahí grandes multitudes, ni siquiera él aligeraba su mensaje. Él no ablandaba su mensaje. Él confrontaba a aquellos que incluso se jactaban de ser muy espirituales. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tiene usted? Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de ¿qué? ¿Qué falto de amor Juan el Bautista? ¿Sí o no? ¿Sí le parece a usted falto de amor? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que los predicadores les dijeran, ustedes son una generación de víboras? No, ¿verdad? Más de uno a lo mejor agarra y se levanta un día y apedrea al apóstol Braulio, ¿verdad? Si le dice generación de víboras. Pues Juan el Bautista, a pesar de que mucha gente lo seguía y veía precisamente a esos líderes religiosos, aquellos que poseían una religión muerta, empezaba a verlos y les decía, ustedes son una generación de víboras. Vea, estamos en Mateo capítulo 3, versículo 7, dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La verdad es que Juan el Bautista no tenía aires de grandeza, como desafortunadamente muchos predicadores tienen en nuestros días. A muchos predicadores solamente les mueve la fama o el dinero, el deseo de ser reconocidos, el deseo de ser populares. Pero este tipo de predicadores como Juan el Bautista, ellos no serían invitados en las grandes conferencias de nuestros días, no serían invitados en eventos que son muy conocidos, no. Pero ese tipo de predicadores se necesitan en nuestros días. Porque así como Juan el Bautista, con ese mensaje de arrepentimiento, vino a preparar el camino del Señor, yo creo firmemente que hay una generación como Juan el Bautista, una generación de predicadores como Juan el Bautista, que van a predicar arrepentimiento para preparar el regreso de Jesús a esta tierra. Y yo sé que a algunos no nos gusta ser confrontados con nuestros pecados. A muchos de nosotros quisiéramos solamente escuchar un mensaje bonito, un mensaje agradable, un mensaje en el que Dios me ama. Pero la verdad es que el mensaje que es necesario en nuestros días es un mensaje de volvernos a Dios. Pero Juan el Bautista sabía que él era solamente una voz y que su mensaje debía hacer que las personas reconocieran a Jesús. Y por eso públicamente, en una ocasión que vamos a ver más adelante en Juan capítulo 1, Juan el Bautista se expresó de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, tenemos que entender, en el caso de nosotros como predicadores, en realidad solamente preparamos el camino del Señor. Que tenemos, nuestra labor es guiar a las personas a Cristo. No contar nuestras experiencias y nuestros sueños, sino que nosotros los predicadores somos los primeros en anhelar que la gente se vuelva a Cristo con todo el corazón, que sigan a Cristo y no que nos sigan a nosotros. Pero el apóstol Juan, en lo que escribe en su evangelio, se centra en Jesús. Y aquí voy a la segunda parte de esta enseñanza. No solamente menciona Juan el apóstol,
no menciona solamente al mensajero llamado Juan el Bautista, sino en realidad él está centrando su escrito en la persona y en la obra de Jesús. Porque vea Juan capítulo 1, versículo 14. Y perdón si no seguí la secuencia de así como está 14, 15, en fin, consecutivamente, sino que es importante hacer esta diferencia en este pasaje. Pero vea el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo, la expresión divina se hizo carne. Yo no sé cuántos de nosotros le damos gracias a Dios que ese verbo se hizo carne, pero de verdad nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque el verbo se hizo carne. Dios se despojó y vino a habitar entre nosotros. Ese verbo que ya existía desde siempre vino a vivir a este mundo y vino a hacer posible lo que Dios había establecido, el deseo de Dios desde el Antiguo Testamento, porque Dios había expresado desde el Antiguo Testamento el anhelo de Él de habitar en medio de su pueblo. Vea Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y obviamente este tipo de pasajes que vamos a leer en Éxodo, vamos a leer dos pasajes. Es cuando el pueblo de Israel, por orden de Dios, va a levantar un tabernáculo. Éxodo 25, 8. ¿Ya lo tienen? Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Porque el deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Capítulo 29, versículo 45. Vea. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré, ¿qué? Su Dios. Y ese anhelo de Dios se hizo posible solamente a través de que Jesús descendiera y estuviera aquí. Y esta expresión, habitó entre nosotros, dice Juan el Bautista, es literalmente montó un tabernáculo en medio de nosotros, o vivir en una tienda. Y todo lo que el primer Adán perdió, Jesús cuando vino a esta tierra lo rescató. Una vez más, vemos cómo ese segundo Adán del que habla Pablo cumplió su misión. Y vean una vez más Juan capítulo 1, en ese versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice Juan. Ahora, algunos de nosotros tal vez pensemos que la expresión de vimos su gloria, Juan se está refiriendo a cuando Jesús se transfiguró. Y se acuerdan que ¿quiénes estaban ahí de los discípulos cuando Jesús se transfigura? Pedro, Juan y Jacobo. Pero Juan en realidad no se está refiriendo a que vio su gloria cuando Jesús se transfiguró. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo que pasa es que a veces algunos de nosotros tenemos un concepto de cuando mencionamos la gloria de Dios, muchas veces relacionamos ese término, la gloria de Dios, con algo místico, con una nube que se va a ver arriba de nosotros, con una manifestación externa de Dios. Como ciertamente en el Antiguo Testamento sucedió, porque cuando se inaugura el templo de Salomón, dice la Biblia que la gloria de Dios había descendido sobre ese lugar, y dice que ni siquiera los sacerdotes podían ministrar. Pero ¿sabe por qué Juan usa esta expresión? Vimos su gloria. ¿Sabe por qué? Porque en realidad la gloria de Dios la vemos perfectamente en Jesucristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Usted me dice si lo tiene. Sí. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Cuando usted y yo ahora en nuevo pacto decimos, yo quiero la gloria de Dios, es simple y sencillamente decir, yo quiero conocer a Cristo, porque Él es la gloria de Dios. A través de Él es como nosotros ahora podemos ver la gloria de Dios. Y qué privilegio para los apóstoles, para esa generación que vio a Jesús. Yo no sé si usted se imagina que debe haber sido impresionante escuchar un mensaje siquiera de Jesús. Pero, por ejemplo, los evangelios nos cuentan cómo es de que en una ocasión estuvieron 3 días las personas escuchando a Jesús. Y Jesús, él podía enseñar, imagínense, la enseñanza del mismo Jesús, el Logos enseñando la palabra de Dios. Y ha de haber sido impresionante. Pero en una ocasión Jesús dijo, le empieza a decir a sus discípulos, dice, oigan, tengo pendiente por la gente, porque ya llevan 3 días estando con nosotros. Pero la Biblia dice que Él ya sabía lo que iba a hacer. Y Juan resalta 2 aspectos del verbo. Regresemos ahí a Juan capítulo 1. Juan resalta, el apóstol Juan en su escrito resalta 2 aspectos del verbo encarnado. Porque dice al final del versículo 14, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Quién? Jesús. Y esto nos describe el carácter y la obra de Dios. Porque gracia se refiere a los beneficios dados a otros, especialmente la salvación que Cristo proveyó por medio de su muerte en la cruz, pero también reflejó la verdad. Jesús dijo que Él era la verdad y el único camino para acercarse a Dios. Y Jesús es la expresión de la gracia de Dios y la revelación de su verdad. Mientras que en los tiempos de Moisés, Dios dio su revelación en tablas de piedra. Ahora, en los tiempos de Cristo aquí en la tierra, Dios dio su revelación a través de su Hijo. Por eso es por lo que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, dice, Dios hablando de muchas maneras, en otros tiempos hacia nuestros padres, en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. A través del Hijo. Pero regresemos ahí a Juan capítulo 1 versículos 16 y 17, porque dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De hecho, yo no sé si puso usted atención, hoy cantamos esa parte de la escritura. Hoy cantamos esa parte. Y precisamente el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mientras que la ley de Moisés expresaba la justicia y la santidad de Dios, Cristo vino a hacer evidente la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros conocemos tal vez el versículo más conocido en toda la Biblia? Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, hasta parece rezo, ¿verdad? Así como que de pronto se oye. Porque de tal manera que les digo que parece que estamos en un velorio, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús por eso? La máxima expresión de amor de Dios fue a través del sacrificio de su Hijo en la cruz.
La ley de Moisés, por un lado, vino a evidenciar la incapacidad del hombre en cumplir las demandas de Dios. Así también mostró la injusticia de los hombres. Pablo incluso dice, yo no conocería el pecado si no hubiera sido por la ley. Y entonces, en el plan redentor de Dios, la ley de Moisés nos iba en realidad a llevar a Cristo. Y Dios dio la ley de Moisés con un propósito, hermanos. ¿Saben de qué? De que nosotros nos diéramos cuenta que por nuestros esfuerzos, incluso tratando de ser obedientes a las demandas de Dios, no íbamos a poder ser agradables, pero solamente a través de Jesús, que cumplió perfectamente la ley de Dios, es por medio de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, y entonces su justicia fue aplicada a nosotros, porque por medio de Jesús es que conocemos la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Pero el plan redentor de Dios siempre fue, les voy a dar una ley de Moisés, pero ningún hombre va a ser capaz de cumplirla. Solo va a haber uno. Y por medio de la obediencia de uno, voy a poder bendecir a los demás. Voy a poder realmente arreglar el problema de la humanidad, pero es para todo aquel que cree. Versículo 26. Juan le respondió a aquellos que habían sido enviados y dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. En ese entonces, porque algunos de nosotros tal vez pensamos que el bautismo en agua es exclusivo de la religión cristiana. Pero déjeme le digo que en realidad el bautismo no era una práctica nueva ni siquiera en los tiempos de Jesús, sino era un ritual normal exigido a los convertidos a otras religiones. Otras religiones también practican el bautismo en agua. La religión cristiana no son los exclusivos, son los únicos que practican el bautismo en agua. El hecho de que Juan bautizara era indignante para los fariseos, porque según ellos los judíos estaban siendo tratados como unos paganos. Por eso es por lo que constantemente en el Nuevo Testamento y sobre todo en los evangelios, los judíos reflejaban, y sobre todo los fariseos, los escribas, los líderes religiosos decían, tenemos a Abraham por padre. Ellos estaban orgullosos de su religión, ellos estaban orgullosos de sus raíces, pero en realidad eran sepulcros blanqueados. Prácticamente Juan estaba diciendo en estas palabras de este versículo que acabamos de leer, versículo 26, él estaba diciendo, yo solo les bautizo en agua, pero eso no es lo más importante, que yo los bautice en agua. Hay uno que ustedes no conocen y que es mejor que lo empiecen a conocer. Pero tristemente, los líderes religiosos judíos no pudieron distinguir que en realidad de quien hablaba Juan el Bautista era de Jesús, era de ese Mesías. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto, hermanos? Porque quiero ir cerrando el mensaje. ¿Qué podemos aprender de todo esto que nosotros leemos en estos versículos? Juan el Bautista fue enviado por Dios y nunca quiso que la atención fuera sobre él. Él solamente fue una voz para preparar el camino del Señor. Juan nunca ablandó su mensaje para ganar fama y reconocimiento. Solo se centró en dar testimonio de Jesús. Porque solo en Jesús encontramos la gracia y la verdad. Solo en Cristo encontramos la verdad, porque Él es la verdad. Él vino no solamente a hablar de la verdad, sino Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el único camino para llegar a Dios. Y la gracia de Dios fue manifestada en la cruz. Solo en Jesús tenemos vida, hermanos. Solo en Jesús tenemos vida, y tenemos vida por medio de su muerte en la cruz. Tenemos vida porque Él venció a la muerte
Y como escribió el apóstol Pablo, murió conforme a las Escrituras, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Porque Jesús vino a hacer posible el plan redentor de Dios hacia la humanidad. Murió y resucitó conforme al plan eterno que Dios tenía. Y hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque la muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo derrotar a nuestro Señor. Y eso debe ser causa de alegría y de gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de su resurrección es que tenemos vida, esperanza de vida eterna. Y la cruz es la máxima expresión de amor. Pero la resurrección es la expresión infinita de su poder y de su victoria sobre las tinieblas y sobre la muerte. Jesús, cuando desciende, simple y sencillamente le pidió las llaves al enemigo. Dijo, dame las llaves de la muerte. Yo te he vencido. Jesús venció a la muerte. Jesús venció a las tinieblas, hermanos. Y la Biblia dice que todo aquel que ha creído en Él ha sido llevado del imperio de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de la luz, de esa luz admirable, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle a Dios, pero le voy a pedir algo. Si podemos agradecer a Dios con nuestras manos levantadas, vamos, póngase de pie y vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decirle, gracias Jesús. Gracias Jesús por la esperanza de vida eterna. Gracias porque venciste a la muerte. Gracias por darnos vida. Pero ¿qué le parece si levanta su voz? Levante su voz. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y agradecemos, Señor, el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos esperanza de vida eterna solo por Jesús, solo por aquel que venció a la muerte, y que un día vendrá por nosotros, que un día vendrá por nosotros. Permanezca así con las manos levantadas. Entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra
el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre a Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre a Él es digno, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre a Él es digno, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya Cántelo más fuerte, cantamos, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, por siempre a Él la gloria es, por siempre a Él exaltado es, por siempre a Él es digno, vivo está, vivo está. Hoy celebramos a aquel que venció a la muerte,
Y porque Él tiene el poder de la vida y de la muerte, nosotros podemos celebrar. Tome su lugar por un momento sin que perdamos este momento que nos está llevando el conocer a Dios de esta manera a través del Evangelio de Juan. Y yo le voy a pedir que no se mueva de su lugar, porque lo que viene a continuación es algo muy importante para el pueblo de Dios, para todos aquellos que conocemos. Y es que Cristo instituyó la conmemoración de la Cena del Señor, la noche que iba a ser entregado. ¿Ves qué momento tan crucial en la vida de Cristo? Su deidad como Dios obviamente estaba al máximo como siempre, pero su humanidad también ahora estaba en un momento en su humanidad que no era un momento fácil. Era un condenado a muerte, sabía que toda la maldad caería sobre él en los próximos minutos, y que, como cantábamos hace un momento, el cielo lo iba a abandonar, porque Dios, siendo santo, no podía estar con aquel que había cargado todo el pecado y toda la maldición del mundo. Por eso, en una de las palabras o de las frases que Jesús dijo, que se conocen como las 7 palabras, dice: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento, cuando Jesús ya sabe lo que le va a suceder, Él les dice a sus discípulos: vénganse, muchachos. Se celebraba la fiesta de la Pascua, se comían los panes sin levadura. Y no vamos a hablar de eso porque es un tema muy profundo y muy interesante. Varios de ustedes ya lo conocen. Pero cuando Jesús está ahí, mire, yo quiero leerle rápidamente en Mateo capítulo 26. El verso 3 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Pregunta: ¿cuántos romanos había aquí en esto que acabamos de ver? ¿Va que no? Porque mucha gente dice: los romanos mataron a Cristo. No, ellos clavaron los clavos. Pero mire bien quiénes son los que lo crucificaron: los principales sacerdotes, los escribas, los que registraban la palabra, la ley de Moisés, los ancianos del pueblo, la gente más sabia, a los que la gente le pedía consejo, a la que la gente le encomendaba las cuestiones de moralidad en aquel tiempo también. Se reunieron en el patio de Poncio Pilato, de Herodes, no, dice aquí, del sumo sacerdote llamado Caifás, la crema innata de la religión de aquel tiempo. Y tuvieron un consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Se da cuánta maldad había ya desde ese momento? No es posible que los que se decían representantes de Dios en la tierra, lo primero que hacen, dice, es engañar y mentir para atrapar al Hijo de Dios, dice, y matarle. Jesús ya sabía que esto estaba sucediendo. Jesús sabía que momentos después lo iban a llevar ante el Imperio Romano a decirle: júzguenlo. ¿Y cuál era el pecado de Jesús? ¿Cuál era el delito que se le imputaba a Jesús? Haber dicho que era el Hijo de Dios. El delito de blasfemia, que dicho sea de paso, no ameritaba la muerte. ¿Sí? Es decir, llevan a validar el delito, pero él dice: el Imperio Romano, no hay delito que perseguir, hazle algo. Dice: bueno, pues lo más que puedo hacer es azotarle. Pero estos mismos hombres persuaden al pueblo y dicen: no, tienes que matarle. Y del domingo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos,
al día miércoles, más o menos, que está pasando esto, los que gritaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora están reunidos diciendo: crucifícale. Me ven raro porque dije miércoles, ¿verdad? Pero estoy un poquito, el contexto de la escritura con la tradición o con los estudios históricos, si es que de viernes a domingo, como nosotros lo conmemoramos, realmente no dan ni los 3 días. Y estos días estuve estudiando un poquito acerca de esto y decía un teólogo: no, o sea, simplemente la iglesia dijo: vamos a hacerlo en viernes para que se cubra toda la semana, pero realmente todo esto se estima que fue desde el miércoles, y realmente cuando Jesús resucita es sí en las primeras horas del domingo, pero vamos, en el sábado, que nosotros conocemos como el sábado de gloria, es cuando Él se va levantando, porque la Biblia dice que tiene que estar 3 días como el profeta Jonás y 3 noches. Jesús, en el verso 27 de ese mismo capítulo de Mateo 26, desde el 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vuestros hermanos, con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, dice, salieron al monte de los olivos. Dice la escritura, mire, no quiero hablar de esto porque no quiero que parezca que voy a predicar, pero y si gustan empezar a repartir los elementos de la cena del Señor. Después de que todo esto está sucediendo, también Jesús acaba de hablar de la traición de uno de sus mejores amigos. Alguna vez lo platicamos y dijimos, es que Judas, yo sé que muchos tenemos hasta como pavor de verdad de siquiera pensar en él. Si yo le digo a usted, hermano, usted es como Pedro, usted se sentiría honrado. Hermanos, yo también soy una piedra elegido de Dios para ser apóstol. Si yo le digo, Juan, hermano, qué bendición, me considera un discípulo amado. Pero si yo le dijera, hermano, usted es como Judas, ¿qué pensaría? Se ofendería, ¿verdad? Ahora no le dije cuál Judas, porque yo no sé si usted sabe que había 2 Judas en el grupo de discípulos de Jesús. Y que Judas es uno de los nombres más hermosos que pueden existir, porque significa alabanza. Nosotros no podemos hoy nombres a nuestros hijos que se llame Judas, ¿verdad? No, todos ponemos Josué, Caleb, Emanuel, ¿sí? Vicente, no, ese no es bíblico, ¿verdad? Bueno. Pero lo que la Biblia nos enseña, amados, es que Jesús tenía que cumplir eso que estaba enseñando. Y les dijo, muchachos, lo que vamos a hacer es esto que vamos a hacer. Ustedes le están repartiendo una galleta y le están repartiendo un vaso de jugo de uva, que simboliza la sangre del Hijo de Dios y que simboliza el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Sí, recordar obviamente el sacrificio de Cristo, pero más sublime, yo creo, es saber la promesa que Jesús dijo. Dice, esto lo volveremos a hacer algún día, muchachos, pero va a ser en mi reino. Así que mientras esto sucede, dice, ustedes lo van a hacer. Y la Biblia nos habla en Corintios, Pablo dijo que a los apóstoles les fue dado esta enseñanza y dijo, hacerlo en tanto que lo hacemos allá en el cielo. Yo no sé si usted va a hacerlo allá también. Gracias. Hay gente que a veces se niega a participar de esto porque vivimos como con miedo, espantados. No, hermano, es que la Biblia dice que hay de aquel que lo bebe indignamente. No, hermano, ¿qué tal si me caen las maldiciones? ¿Qué tal si me empieza a ir mal? Porque pensamos que Dios es un Dios como supersticioso,
como fetichista, ¿verdad? Así como de esos que dicen que agarran muñecos y le clavan alfileres. Y Dios está en el cielo diciendo, a ver, de estos que están ahí, la iglesia bíblica de Tlalmanalco, ¿quién está indignamente? A ver, muchachos, ángeles, vayan a ver, examínenlos a todos, a ver, Espíritu Santo, atento, ¿quién es indigno? Para que luego le caiga la maldición. Y no se refiere a eso, obviamente debe de haber una vida santa, amados. Pero se refiere a todos aquellos que lo hacen sin tener el entendimiento de la magnitud del sacrificio de Cristo. Aquellos que han tomado a Cristo como su última alternativa y no como la primera. Porque se ha dado cuenta que mucha gente se acerca a Dios cuando ya no tiene control de su vida, cuando ya las cosas están mal. Tengo una compañera en el trabajo que me dice, trabajé con un hombre ateo, pero cuando el hombre enfermó, ella no es cristiana, pero cuando el hombre enfermó le dijo, oye, dice, ¿puedes pedirle a todos los santos que tú le pides por mí? Y le dijo, ¿ya crees en Dios? Y dijo, no creo, pero tú sí crees, entonces pide por mí. Jesús no es la última opción que tenemos, debe ser la primera, amados. Esta semana estuve en el hospital con mi tía y en el grupo, el pastor compartió, mi tía, quien nos presta aquí, había estado enferma desde casi 2 semanas, había estado entrando y saliendo del hospital, y el domingo pasado que yo no estuve fue porque la llevamos a otro hospital pues con más especialidad ahí en la Ciudad de México. Y ahí junto a ella, en la misma sala de hospitalizados, estaba una mujer que también es cristiana, y le decía a mi tía, dice, es que yo me siento mal, dice, porque voy a estar hospitalizada en Semana Santa. Y le dice, no te preocupes, échele ganas. Y dice, es que, dice, llegaron sus hijos, dice, y les dijo, es que son días grandes. Estos son los días grandes que no podemos perdernos ni faltar a la iglesia. Dice, y ahora yo voy a faltar a la iglesia. Y mi tía le dijo, hermana, dice, es que no son días grandes. No es la semana mayor, es una semana igual que todas. El que es grande es Jesucristo. Y alguien me preguntaba, ¿y cómo se viven en estos días? ¿Qué tengo que hacer ahora que estoy empezando a ser cristiana? Le dije, vivir como vives el resto de los días de tu vida. Porque si vas a vivir solamente bien los días de Semana Santa, entonces esto no lo has entendido, y eso sí es beber indignamente. No reconocer la grandeza del sacrificio de Cristo, tenerlo en poco, como decía hace un momento el mensaje. No reconocer que hemos necesitado el perdón de Dios cada día de nuestras vidas. No estoy dejando de lado la santidad, por supuesto que no, amados. Pero es que a veces cambiamos esto solamente como un mero ritual. Y esto va más allá. Cuando mi tía estaba en el hospital hace 8 días, yo sabía que ellos en su iglesia cada año, junto con otros pastores, hacen una marcha aquí en Chalco, que le llaman la Marcha de Gloria. Y mientras yo estaba en la sala de espera, no sé por qué se me vino a la mente y dije, este año mis tíos no van a estar ahí por cuestiones de salud, mi tía hospitalizada, mi tío también no ha estado bien. Y yo estaba preocupado en la sala de espera y le dije, Señor, solo un milagro podría hacer que ellos salieran y estuvieran sirviéndote, pero eso es imposible. Pasaron los días y las cosas se complicaban, no había mejora. Había de repente un día que estaba un poquito mejor, volví a estar mal, y de repente me habla un día y me dice, parece que ahora sí voy bien. Me habla el viernes y me dice, me van a dar de alta. Yo vi cómo entró a ese hospital, yo vi que estaba muy mal. La dieron de alta, gracias a Dios, salió del hospital. Y ayer cuando le marcaba para ver cómo se sentía, me dice, casi no te escucho. Estamos en la marcha y mi esposo está predicando. Amado, cuando uno escucha eso, yo lo único que le dije, los milagros existen. La grandeza de Jesús está vigente para su pueblo.
Y es sublime saber que ese sacrificio que nos dio vida eterna, que las llagas de Cristo traen sanidad, que trae libertad sobre el pecado. Usted se está esperando a lo mejor a ser perfecto para decir quiero ser cristiano. Cuando se me quiten todas esas malas costumbres, le voy a dar una noticia que no es tan alentadora. Si usted piensa así, nunca va a superar lo que tiene. Ahora que se me quiten mis vicios, ya voy bien a la iglesia, porque ¿qué van a decir de mí los hermanos? Soy un vicioso. No, primero tiene que venir a la iglesia, y aquí es a donde Dios va a tratar. Usted no va al hospital cuando ya se alivió. Usted va al hospital cuando está enfermo. Y después de que está en el hospital y el médico le atiende, es cuando empieza a ser sano. Y lo mismo es con Cristo. ¿Qué le parece si oramos y le decimos: Señor, quiero entender el sacrificio que hiciste por mí? Hoy celebramos, Señor, recordamos ese momento glorioso, Señor, que tú hiciste por nosotros, Señor. 33 años, Señor, en esta tierra culminaron, Señor, en esa cruz, con el sacrificio perfecto, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Y como dice tu palabra, esta sangre que por muchos es derramada para remisión de pecados, hoy te pedimos, Señor, que nosotros seamos uno de esos muchos, Dios. Reconocemos, Señor, nuestra condición de hombres, nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa, Señor. Reconocemos que no hemos podido, Señor, por nuestras fuerzas vencer, Señor, los pecados que día a día, Señor, nos alejan de ti. Reconocemos, Dios, que necesitamos de tu gracia y de tu perdón. Y hoy te damos gracias porque tu cuerpo, Señor, fue entregado por nosotros, que fue molido, Señor, por nuestras rebeliones, como dice Isaías, y que el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias por haber entregado tu cuerpo, Cordero de Dios. Participe del pan en este momento, amados. Y asimismo, Señor, participamos de esta copa, reconociendo, Señor, que a través de la sangre del justo, de tu Hijo, somos perdonados, amado Padre. Tomen su copa. Por último, dele gracias a Dios y dígale: gracias, Dios, porque tú me haces digno. Tú me haces acepto. No son mis pensamientos, no son mis acciones, no es que tanto